Y nosotros vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Juan. Juan, hemos estudiado ya a lo largo de estos meses versículo a versículo. El día de hoy vamos a estudiar Juan capítulo 8, versículo 12 al 20. Te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia. Juan capítulo 8, versículo 12 al 20. Jesús, la luz del mundo, es el título del sermón. Como ya sabes, hemos estudiado esta serie versículo a versículo. Capítulo 8, si te has dado cuenta, es un capítulo muy largo. Y el tema del día de hoy es un tema importante porque a lo largo del ministerio Jesús hizo 7 afirmaciones de 7 yo soy. Entonces, hoy vamos a ver el segundo de estos yo soy. Ya vimos que Él habló de sí mismo como el pan de vida, capítulos anteriores. Pero ahora va a hablar como esta parte o esta descripción de la luz del mundo. Entonces, pues también es uno de estos versículos, como mencionaba algunas semanas atrás, que también lo vemos muy comúnmente. Lo vemos ahí en la pared de la abuelita, en cualquier lugar donde hay algo de la palabra. Es muy común leer eso, de que es la luz del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba tratando, o lo que Él dijo, o lo que estaba diciendo al hacer esta afirmación de sí mismo? Es lo que vamos a comprender el día de hoy. Entonces, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a leer versículo 12 a versículo 20 de Juan capítulo 8. Yo leo versículo 12, por favor, lee versículo 13 y así vamos alternando hasta juntarnos en el versículo 20. Dice Juan 8:12: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juntos, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más tu misericordia nos sostiene, Señor. Y Padre, te damos gracias porque si hay algo valioso, hay algo hermoso, hay algo digno de ser honrado y escuchado, eres tú, Señor. Y tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. Y es verdaderamente un privilegio el poder estar escuchándote a través de tu palabra. Así que yo te ruego, Señor, que por amor de tu nombre, tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, como esta espada que es, Señor, y disciernas nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor, pero también transformes, cortes, podes lo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, que necesita ser cambiado, Señor. Así que, Padre, exalta a Jesús, ilumina nuestro entendimiento, Señor, a la luz de esta afirmación que tú hiciste hace ya miles de años, declarándote como la luz del mundo, pero ayúdanos a ver cómo eso afecta hasta el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos totalmente y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Ok, podemos tomar nuestro asiento. Ahorita que leíamos capítulo 8, no sé si te fijaste, pero es un capítulo que tiene contrastes muy marcados. La semana pasada vimos en este pasaje de Jesús con la mujer adúltera, vimos contrastes muy marcados en relación a cómo los fariseos y los escribas tenían la ley y eran duros y querían aplicar la rajatabla, pero veíamos el contraste en cómo Jesús es gracia. Veíamos que era gracia, pero que también era verdad. Cuando le dicen, y yo te condeno, pero también le dice, vete y no peques más. Entonces, así como estaba ese contraste, el día de hoy veremos este contraste también entre la luz y las tinieblas. Entonces, Jesús está aquí dando una afirmación de sí mismo que es muy importante. Ahora, para poder dimensionar qué es lo que estaba sucediendo, debemos también comprender el contexto donde Jesús está diciendo esta afirmación, porque no fue un momento aislado, no es algo que sucedió en un lugar o en un momento que nadie sabe, sino que hay un momento específico y que es necesario saberlo porque definitivamente nos expone la relevancia de la afirmación que Jesús dijo. Ahora, ¿dónde está ocurriendo esto entonces? Si te fijas, versículo 20 que leímos ahorita de Juan 8,
dice exactamente en dónde está Jesús. Juan 8:20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el templo y está en el lugar de las ofrendas. Ahí es donde está enseñando Jesús. Ahora, ¿cuándo sucede esto? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento estaba pasando en Jerusalén? Bueno, si se acuerdan, en capítulo 7 veíamos que están celebrando la fiesta de los tabernáculos, y mencionábamos que la fiesta de los tabernáculos ellos la celebraban cada año para recordar la fidelidad que Dios había tenido con ellos durante su peregrinar en el desierto a lo largo de 40 años. Entonces, algo que sucedía en esa fiesta de los tabernáculos y que es muy importante para esta afirmación de Jesús es que desde el primer día de la festividad de la fiesta de los tabernáculos, después de la ceremonia de vertir el agua al anochecer, se colocaban 4 candelarios en el templo. Y entonces era en el atrio del templo donde estaban colocados, y eran candelabros que medían aproximadamente, las velas de estos candelabros medían 23 metros. Entonces eran muy grandes, de tal manera que todo Jerusalén podía verlas, y era una gran iluminación. Entonces estos cuatro velas grandes eran mantenidas prendidas con aceite durante ese tiempo que duraba la fiesta de los tabernáculos, y entonces ellos veían y estaban recordando a través de ver esas velas inmensas cómo Dios los había cuidado durante el desierto. ¿Recuerdas cómo durante el desierto en la noche Dios los cuidaba en forma de columna de fuego, y entonces los protegía del frío, pero también los alumbraba? Y ellos recordaban la fidelidad de Dios en esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, es precisamente en ese momento cuando Jesús les va a aclarar algo y va a usar esa celebración para darse a conocer Él mismo. Entonces, ¿qué representaban esas velas gigantes que ellos estaban viendo en ese momento? Bueno, simbolizaban la columna de fuego que guió a Israel en el desierto, y por tanto veían la fidelidad de Dios. Mira cómo describe de una manera como sintetizada en Éxodo esto que te estoy comentando. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, habla de esta columna de fuego, de esta nube. Dice Éxodo 13, 21 y 22: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y es importante esa palabra, veremos más adelante, de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, esta celebración, donde ellos iluminan el templo, la ciudad estaba recordando esos 40 años de la fidelidad de Dios en el desierto. Entonces, es en ese contexto preciso, cuando ellos están recordando la fidelidad de Dios, ven esta luz inmensa, y de repente Jesús se levanta, versículo 12, y entonces Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ahora, te fijas cómo el contexto es importante, porque le está dando un peso a lo que Jesús está diciendo ahí. Jesús está usando esa historia que ellos están celebrando de Dios, de la fidelidad de Dios, para entonces Él revelarse como el único Dios verdadero. De hecho, mi hermano, cuando los israelitas hablaban de luz y pensaban en Dios, el concepto con el que asociaban a Dios era con luz. Era un concepto asociado Dios y luz. De hecho, desde el Antiguo Testamento aparecen algunas citas, de tal manera que cuando los fariseos, las personas que están ahí en el templo y están escuchando a Jesús declarándose como la luz del mundo, ellos sabían muy bien lo que estaba tratando de decir, que estaba declarando su deidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aparecen algunas citas como estas, por ejemplo, donde habla de Dios, de luz. Mira Salmo 36:9, lo que dice el salmista. Hablando de Dios, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Isaías capítulo 9, versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, la mentalidad de esta gente escucha estas palabras de Jesús diciendo que Él es la luz del mundo. Ellos comprenden lo que quiere decir, y aquí hay el primer aspecto de lo que Jesús estaba declarando con esta afirmación. El primer aspecto de lo que Jesús estaba revelando cuando Él dijo que es la luz del mundo, es que Él estaba revelando su deidad.
De repente otra vez caemos en este punto de que Jesús es un buen hombre nada más, un gran maestro, un tremendo profeta. Pero mis hermanos, cuando Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo, Él está diciendo: yo soy Dios mismo que me estoy revelando a ustedes. Eso que ustedes celebraban, esa fidelidad de Dios que están celebrando en esta fiesta de los tabernáculos, ahora estoy aquí delante de ustedes. Ahora es importante también regresar un poquito ahí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, ¿recuerdas cuando veíamos la introducción del Evangelio? Cuando Juan está hablando y él habla del verbo que se hizo carne, hablando de Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice: en él, hablando de Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y fíjate lo que dice versículo 9 de Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Entonces, aquí Juan identifica a Jesús como el verbo que está desde el inicio. Jesús está revelando su deidad y está haciéndoles ver este concepto de que efectivamente Dios es luz, y así como Él es luz, estaba reservado únicamente para Dios ese concepto, de tal manera que Él, al proclamarse como la luz del mundo, estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el prometido, yo soy aquel del que hablaba el Antiguo Testamento. Y Jesús está revelando de esa manera ante ellos, y veremos ahorita la reacción de estos individuos. Ahora, yo no sé cuál sea tu situación, mi amigo, de qué manera contemples a Jesús. Lo hemos dicho semanas anteriores, y el propósito de Juan al escribir el Evangelio de Juan es precisamente que conozcamos a Jesús y creyendo en Él tengamos vida eterna. A lo mejor te has escuchado de Jesús como un gran maestro, como a lo mejor es hasta tu estándar de moral, te encantan sus enseñanzas, sus principios, sus valores, pero nada más, y no lo consideras como Dios. Y hay algo severo, como veremos más adelante, cuando nosotros no contemplamos a Jesús, no creemos en Jesús como Él es, quien la palabra de Dios dice. Entonces es importante alinear y tener el concepto correcto de que Jesús es Dios, y Él lo está declarando ahí. Ahora, cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, no solamente estaba revelando que Él es Dios mismo, sino que también demuestra su disponibilidad. Me encanta esto de Jesús, me encanta la disponibilidad que Él muestra, porque Jesús no dice: yo soy la luz de Israel, ¿se fijan? Dice versículo 12: yo soy la luz del mundo. Les está diciendo en esa columna de fuego que guió, y que la presencia de Dios era visible a través de esta nube, de este fuego. Pero en ese momento Jesús está revelando su disponibilidad, y no solamente hacia un pueblo, no les está diciendo específicamente de Israel o a una tribu, sino que está hablando de que todo aquel que viene a Jesús, entonces Jesús es su luz. Y veremos ahorita cómo repercute eso, qué tiene que ver. Pero mi hermano, es importante ver esto, ver la accesibilidad de Jesús. Jesús no vino a salvar cierto grupo de personas, cierto pueblo, sino a todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. La invitación de Jesús está abierta. Ahora, esto es impresionante, evidentemente, porque Jesús efectivamente vino, vivió en Israel, pero realmente los alcances y la provisión de su salvación no era solamente para aquellos, sino incluso para ti, para mí. Desde ese momento que Él lo está afirmando, ahí aparecíamos tú y yo, cuando hablaba de todo el mundo. Ahora, ¿qué más revela Jesús cuando menciona que Él es la luz del mundo? Ya habló de su deidad, de que Él es Dios, también de que Él está disponible para todo aquel que cree en Él, pero también muestra algo aquí interesante, y es que también muestra nuestra condición, nuestra realidad. El hecho de que Jesús es la luz del mundo también nos muestra nuestra realidad, nuestra condición. Antes todo estaba oscuro, y cuando se prende la luz, entonces las cosas se ven de verdad. No sé si te ha pasado, sobre todo, bueno, nosotros nos hemos mudado varias veces de casa, y generalmente cuando ya estás mudándote tanto, no sé por qué, pero tiendes a no desempacar todo, y generalmente como que en tu cabeza dices: híjole, probablemente dentro de poco me mude otra vez, o a lo mejor la casa es más pequeña y no te cabe todo lo que desempacas. Generalmente dejas por ahí un espacio o un cuarto donde se queda todo almacenado, ¿no? Y cajas, y la verdad hasta te da como
como pena prender la luz porque es un desastre y tú no quieres ver el desastre, entonces no prende la luz, como que mejor para no evidenciarte de que no has escombrado eso, no prendes la luz. A lo mejor lo utilizas para guardar recuerdos o cosas que ya no ocupas, pero no invertimos mucho en iluminación en ese tipo de espacios. Si tú eres adolescente, a lo mejor también te ha pasado que de plano no te gusta ni hacer tu cama ni recoger, y entonces mejor ni prende la luz y rápido vas y te metes a la cama únicamente a dormir, ¿no? Pero no iluminamos esos espacios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, así cuando no invertimos en buena iluminación y no se puede ver bien efectivamente ese desorden, de la misma manera, cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Él como la luz del mundo se presenta entre nosotros y por medio de su palabra conocemos quién es Él y quiénes somos nosotros, evidentemente Él revela nuestra condición, Él revela nuestro desorden. Y lo mencionaba hace algunas semanas, John Piper definía así el pecado con un ejemplo muy práctico, el ejemplo de la araña que te contaba, que nuestra vida sin Cristo, de repente tenemos algo que creemos que nos gusta, que es suavecito, lo estamos abrazando, pero está todo oscuro. Y entonces de repente cuando se enciende la luz, tú te das cuenta que eso suavecito, que se movía y como que te acariciaba, era realmente una tarántula que tenías en la cara. Entonces, es algo así lo que sucede cuando Jesús viene a nosotros, cuando nos presentamos sin prejuicios delante de su palabra, vemos que realmente nuestra vida es un desorden. Y creo que muchos de nosotros podemos ser honestos y decir, la verdad es que sin Cristo mi vida no tiene ningún propósito, es un desorden, mi familia, ya ni me quiero levantar, no sé ni para dónde voy, no sé a dónde apunta mi vida, mis finanzas, mi propósito, ya acabé esta carrera, ya acabé este trabajo, ya terminé una relación y ahora voy con otra, y de repente es un completo desorden. Pero Jesús viene y expone nuestra realidad. Ahora vamos a ver que Él expone nuestra realidad, no para humillarnos y dejarnos ahí, sino que también esa misma luz que expone es una misma luz que guía y que ordena, como veremos más adelante. Entonces, Él nos conoce. Y mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 20. ¿Qué es lo que dice Jesús ahí? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, hablando de Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, nuevamente la luz tiene ese efecto de revelar, de demostrar las cosas que no son. Y generalmente cuando estamos haciendo algo oscuro, escondido, algo que sabemos que está mal, es así como que queremos estar fuera del radar de la gente, estar aislados. De ahí que a mí igual me preocupa cuando algún hermano está aislado, no viene a la iglesia, no está en el grupo y dice, no, pues estoy bien, y no convive con nadie sabe qué pasa, pero está bien. Generalmente cuando estamos actuando de alguna manera que hay culpa, que a lo mejor hay vergüenza, generalmente huimos de la luz, no nos gusta que nos expongan, y entonces queremos seguir haciendo las cosas en secreto y nos enojamos con cualquier cosa que puede exponernos por lo que somos, por lo que hay en nuestro corazón. Y de ahí que Jesús dice, Juan 3:19, un versículo anterior, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La semana pasada platicaba con un hermano y él me decía, es que es impresionante de verdad que la gente no cree en Dios, siendo tan claro, siendo tan tremendo su evangelio, la gracia, el perdón, y que prefieran la condenación. ¿Por qué no? Si es muy sencillo saber que hay un creador, basta ver la creación, eso no pudo haberse hecho por sí solo. Y entonces, a la luz de este pasaje, podemos ver que muchas veces no es un tema intelectual el aceptar a Dios. Muchas veces no es que sea difícil de entender, pero lo rechazan porque revela, porque evidencia nuestra maldad. Y muchas veces no queremos dejar nuestra maldad, no queremos dejar nuestro pecado, no queremos abandonar nuestro reino. Y no es tanto que no entendamos, sino que no nos conviene. Nos gusta ser nuestros propios dioses, vivir para nosotros mismos. Y el Evangelio nos llama a abandonar eso y venir a la luz, venir a Cristo, dejar que Él nos evidencie, pero también entonces que Él nos ordene. Mira cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestra condición sin Cristo, todo hombre naturalmente por causa del pecado, habita en tinieblas.
Y entonces lo que Cristo viene y hace es que nos traslada al reino de su amado Hijo. Aquí Pablo habla de que sin Cristo nuestra vida pertenece al imperio de las tinieblas. Y es importante, mi hermano, porque también definitivamente pone en claro cuál es el propósito principal de Jesús. La venida de Jesús y Él revelarse como la luz del mundo, Él evidenciar nuestra condición, dónde estábamos. Y evidentemente esto es importante porque una persona que no ha rendido su vida, que no ha entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que cualquiera que no ha creído, su vida está en tinieblas. Y no solamente en tinieblas, en una cuestión de que, como cuando habitas en tinieblas que no sabes ni para dónde vas, sino que delante del Padre no hay esperanza sin Cristo. No hay esperanza sin Cristo. Entonces, esto es importante porque a Jesús muchas veces únicamente lo vemos como alguien que puede mejorar nuestra vida, como que el propósito de Jesús es mejorar mi matrimonio, mejorar mi paternidad, mejorar el que yo sea una mejor mamá, que sea un mejor trabajador, y vemos a Jesús como alguien que puede mejorar nuestra vida, que ese fue el propósito principal por el cual vino Jesús. Y evidentemente Él puede hacer eso. Cuando volvemos al diseño original, nos aferramos a su palabra y Él ordena nuestra vida. Por supuesto que entramos en operar de una manera funcional que es mejor porque fuimos creados para Él. Pero ese no es el propósito principal del Evangelio. Cuando vemos la prioridad de Jesús era trasladarnos de las tinieblas a la luz. Jesús vino a sacarnos del imperio de las tinieblas, trasladarnos de un lugar donde estábamos en absoluta oscuridad, separados de Dios, para llevarnos al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora yo te pregunto esto, mi hermano, porque es importante examinar nuestra fe, es importante espejearnos a la luz de la palabra de Dios. Y yo te pregunto, si eres creyente, ¿es ese cambio de casa, podríamos decirlo así, ese cambio de domicilio, ese cambio de realidad, ha ocurrido en tu vida ya? Es decir, tú en tu vida puedes decir, existe una etapa en mi vida donde yo puedo reconocer fue antes de Cristo, cuando vivía para mí mismo, yo era mi propio Dios, vivía evidentemente sin ningún propósito, en tinieblas, y de repente vino Jesús, me iluminó, pude entender primeramente mi condición, mi necesidad de Él, por lo tanto me rendí a Él, y ahora confiando en su palabra, ¿puedo decir hay un después de Cristo en mi vida? No te estoy preguntando si hiciste una oración o si has asistido a la iglesia 30, 40 años, sino te estoy preguntando, ¿realmente ha habido en ti ese cambio de naturaleza, ese traslado por la obra de Cristo de las tinieblas a la luz? Ponte a pensar eso, mi hermano. Examina tu fe porque es para eso que vino Jesús. Y esa era nuestra condición. No dice que estábamos un poco mal, o más o menos mal, o tristes, sino que estábamos totalmente separados de Dios. Y Él vino precisamente a eso, a trasladarnos, a perdonarnos, a llevarnos al reino de su Hijo amado. Mira cómo lo reitera Pablo también en Efesios capítulo 5, versículo 8. Y digo esto porque también es muy común escuchar youtubers, influencers y un montón de corrientes de psicología, de decir, mira, es que el hombre naturalmente es bueno, solamente es una víctima del entorno, de las circunstancias, y entonces no es que necesite un salvador, él necesita más bien sanar heridas, y ponen en el centro del mundo al hombre como que fue la víctima, y la palabra de Dios no nos define así. La palabra de Dios nos define por causa de nuestro pecado como tinieblas. Versículo 8 de Efesios 5 dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Te das cuenta? Aquí hay una diferencia. Ya nos dijo que estábamos en tinieblas en el versículo anterior de Colosenses, pero ahora dice también que no es que estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Sin Cristo éramos tinieblas. Pero, versículo 8 también, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque es importante reconocer y ubicar esto que está diciendo Pablo. Porque no sé si te ha pasado, por lo menos a mí me pasa muy constantemente, pero somos dados a culpar a la gente, a culpar de lo que nos pasa a la gente que nos rodea, a nuestro medio ambiente, a nuestro pasado, a nuestros papás, a nuestra expareja, a las circunstancias, a las autoridades. Y entonces toda la culpa es de los demás, todos están mal, menos yo estoy bien.
pero aquí Pablo dice que nosotros somos las tinieblas. No que estábamos solamente en tinieblas, sino que nosotros somos las tinieblas. Y sabemos esto, Mateo dice que es de nuestro corazón precisamente donde viene el pecado, adulterios, homicidios, mentiras, malos pensamientos. Mis hermanos, el pecado está en nuestras vidas y por eso dice Pablo aquí que esa era la situación en nuestra vida sin Cristo. Estaba en oscuridad. No solamente en un sistema caído que es hostil a Dios, sino que el problema estaba en nosotros porque nosotros éramos tinieblas. Entonces, dice que esa era nuestra realidad en otro tiempo, pero otra vez pone el énfasis. Pero en Cristo, mas ahora sois luz en el Señor, en Cristo nuevamente. Por tanto, andad como hijos de luz. Pablo contrasta nuestra vida ahora siendo luz, contrasta con lo que éramos sin Cristo. Antes éramos así, tinieblas, ahora andamos como hijos de luz. Entonces, esto es importante porque cuando Jesús viene, nos confronta con nuestra vida, con nuestra vana manera de vivir, una vida que definitivamente no quería agradar a Dios, quería vivir para sí mismo. La luz nos confronta, nos expone. Y entonces vemos quién es Él, vemos su gracia, vemos su perdón, vemos su santidad, pero también nos vemos a nosotros y vemos lo tremendo, lo asqueroso de nuestro corazón, como el pecado mora en nosotros. Por lo tanto, para venir a Jesús, para realmente abrazarlo, primeramente necesitamos reconocer qué problema somos nosotros. Es el pecado que hay en nosotros, dejar de culpar a las personas, dejar de culpar a las circunstancias. Y entonces cuando me doy cuenta de mi condición, que por causa de mi pecado estoy separado de Dios y me aferro a Él como único y suficiente Salvador, entonces Él también no solamente limpia nuestra vida, limpia nuestros pecados, sino que también ilumina nuestro entendimiento. Digo esto, mi hermano, mi amigo, porque esto no es un asunto de que no pasa nada. No importa que yo postergue mi decisión sobre Jesús, el concepto que yo tengo. No tiene tanta importancia. Y a la luz de la palabra de Dios, definitivamente es el asunto más importante que tienes que definir en tu vida. Es un asunto de vida o muerte, el reconocer que eres pecador. Pero cuando miras a Jesús, cuando ves que tú no puedes ser tan santo como Él y que Él es el único que podía agradar al Padre y te aferras a Él como tu Señor, como tu Salvador, entonces puedes acercarte a Él porque Él está disponible no solamente para perdonar tus pecados, sino para cambiar tus deseos, cambiar tu corazón. Desde el Antiguo Testamento mencionaba esta promesa: les daré un nuevo corazón, quitaré ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Cuando venimos a Jesús podemos clamar por un nuevo corazón que nos dé nuevos deseos, nuevas motivaciones y entonces nos lleve de las tinieblas a la luz. Y cuando reconocemos que no es por nuestros méritos, que al contrario de eso, por nuestros méritos mereceríamos ser eliminados, podemos decir cuánta gracia de nuestro Señor, cuánta paciencia, cuánta misericordia. Entonces, antes no solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Ahora, me encanta aquí, porque le está hablando también a personas religiosas. ¿Recuerdas? Están fariseos, están escribas. Y me encanta porque yo ponía este paréntesis. Muchas veces nuestra religiosidad también nos lleva a ligarnos con Jesús en un medio de tinieblas. Y entonces Jesús lo que está, como veremos más adelante, de que el que le sigue ya no andará en tinieblas, sino andará en luz. Muchas veces el concepto errado que tenemos de relacionarnos con Dios en base a nuestros méritos, lo que yo hago, lo que dejo de hacer, no nos permite tener una relación deleitosa. Y Jesús aquí también está aclarando y les está diciendo: necesitan entender que yo soy la luz verdadera. Mira cómo continúa hablando de esto. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 y 6. Y a lo mejor dices, ¿qué onda con el pasaje de Juan? No, ahorita vamos a regresar al pasaje central de Juan, pero es importante porque tiene mucha repercusión lo que Jesús dice a través de esta afirmación de sí mismo. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí dice que Él es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestra vida antes era andar en tinieblas, ahora andar en Él es practicar la verdad. Entonces aquí hay un concepto muy, muy claro. ¿Cómo podríamos definir creer? Bueno, un montón de
de partes de la Biblia nos muestra de una manera muy clara. Aquí está relacionando creer con practicar, no con confesar únicamente, porque ahí puede decir, mira, si decimos que tenemos comunión con Él, hay personas que fácilmente pueden decir, sí, yo creo en Jesús, sí, yo tengo muchos años que hice una oración, y entonces podemos decir muchas cosas, pero lo que realmente avala lo que creemos es cómo andamos, cómo practicamos la verdad. Creer es igual a practicar la verdad, a practicar la palabra, a vivir bajo su palabra. Entonces, hasta este punto es importante poner en claro el diagnóstico que Dios ha dado a través de esta afirmación, y es un diagnóstico que es certero, que es apropiado de nuestra naturaleza, nuestra condición. Es que estábamos separados de Dios por nuestro pecado, no estábamos interesados en Él, no lo buscábamos, pero Dios vino a buscarnos, se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos reveló quién es Él, nos reveló el camino al Padre, nos reveló nuestra necesidad de Él, y por lo tanto nos ofreció la salvación, pero necesitamos reconocer nuestra condición. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ya mostró su deidad, su disponibilidad, nuestra condición, pero también muestra su durabilidad. También está revelando su durabilidad. Y me encanta esto porque en Jesús tenemos un Salvador que es eterno, que es infinito. Él es el Alfa y el Omega. ¿Por qué digo esto? Porque estar en el contexto que ellos están, como te mencioné al inicio, con estos candelabros encendidos, recordando los 40 años de la presencia de Dios en el desierto, pero esa antorcha se va a apagar después. Así como Juan capítulo 6 veíamos esta parte del pan de vida, cuando Jesús multiplica los alimentos, y después nuevamente van a tener hambre, porque es algo terrenal, es algo que no permanece para siempre. Recuerdan que habló del maná que duró 40 años, pero Él se presenta como el pan de vida. Bueno, aquí está hablando que esa columna de fuego tuvo una durabilidad limitada, duró 40 años, pero Él está diciendo, en cambio, yo soy una luz que permanece para siempre. Yo quiero estar con ustedes para siempre, y mi presencia los dirija todos los días en donde estén ustedes. Entonces, lo que Jesús dice aquí es que la luz en el desierto se apagó, pero su luz brilla para siempre. Ahora, ¿qué podemos aprender con esto, mi hermano? Y esto es también algo vital de lo que está hablando Jesús. Dios quiere estar contigo siempre. Dios quiere guiarte siempre, no nada más el domingo, no nada más el miércoles, no nada más días de discipulado, sino quiere que sepamos que Él siempre está ahí y su presencia está ahí, aunque no lo veamos, pero Él también quiere dirigirnos. Entonces, ahí está la revelación de quién Él es, y Él es la fuente. Ahora, no solamente está haciendo y mostrando su durabilidad, y me encanta a mí eso porque cuando Él viene y nos ilumina, de repente, no sé si te ha pasado, tendemos a tener estos periodos donde a lo mejor entras como en algún desierto y pareciera como que Dios se olvidó de ti, y empiezas como a tambalear, ¿no? Como que ya se apagó, como si fuera una columna como esa que guió a Israel, que se iba a apagar. Jesús está prometiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mi hermano, independientemente de la situación donde tú te encuentres, si eres un hijo de Dios, debes tener la certeza, no porque te lo diga, porque Cristo lo dijo y lo prometió, que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no solamente es una parte de tener la confianza y la soberanía, sino que también tendría que realmente implicar nuestra manera de andar. Si sabemos, alguien pone este ejemplo y constantemente se nos olvida, ¿no? Cuando nosotros sabemos que Jesús está a nuestro lado, ¿crees que Él se sentiría honrado con lo que ves en redes sociales? Con la manera como hablas en tu matrimonio, a tus hijos, con la manera como trabajas, tu puntualidad, tus ganas de hacer las cosas, la manera en que te congregas. Si Jesús estuviera aquí, que está aquí, esperándote en la entrada, ¿crees que le daría gusto llegar con la actitud que llegas, el tiempo que llegas? Si nosotros realmente consideráramos que su durabilidad, que su presencia es para siempre. Ahora, no es mi intención no, sí, qué miedo, no, al contrario, mi intención es llevarte al gozo y a saber que todo lo que nosotros hagamos, no nada más en la iglesia, no nada más en un ministerio, todo lo ve nuestro Señor, y en todo podemos agradarle, en todo Él puede recibir nuestra adoración. Entonces, no solamente Él muestra su durabilidad,
sino que ahora va a ser una invitación, el mismo versículo. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. La invitación, el que me sigue, es una invitación muy clara. Hay una posibilidad y está abierta a todos. El que me sigue. Entonces, ¿qué es seguir a Jesús? Es tu pregunta natural. ¿Será ir a la iglesia? Bueno, es una parte importante también, pero no es lo que define únicamente el creer o el seguir a Jesús. Seguir a Jesús, primeramente, es creer y obedecer. Creer y obedecer. Creer en Jesús, pero obedecerle. ¿Creer qué de Jesús? Bueno, creer de Jesús como el único y suficiente Salvador y obedecerle como nuestro Señor. Cuando hablamos de creer en Jesús, hablamos de creer en Él, de poner nuestra confianza en que Él es nuestro sustituto ante la condición que nos revela, que muestra nuestro pecado y que necesitamos a alguien que pague por esa deuda que tenemos con la justicia de Dios. Debemos creer en Él como aquel que murió en nuestro lugar y por lo tanto somos reconciliados con el Padre únicamente por los méritos de Jesús, únicamente por lo que Él hizo. Y entonces ponemos nuestra confianza a Él y Él es nuestro Salvador. Ya dejamos de confiar en nuestras obras, en nuestra capacidad de impresionar a Dios. Nosotros no podemos, por más que nosotros quisiéramos impresionarlo y ser adoptados por nuestros propios méritos, sería imposible, jamás daríamos el ancho. Alguien decía por ahí, yo ya no tengo que impresionar a Dios porque ya Cristo lo hizo por mí. Yo ya no tengo que impresionar a Dios porque ya Cristo lo hizo por mí. Entonces, no solamente es creer en Él como nuestro suficiente y único Salvador, sino también es obedecer a Jesús como Señor. Seguirle implica creer en Él como Salvador, pero también obedecerle como Señor. Y digo esto porque todos queremos y nos encanta la idea de Jesús Salvador, de Jesús que nos da gracia, que nos perdona y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y todo eso es cierto. Y si tú estás aquí y a lo mejor estás con culpa, con vergüenza, acércate confiadamente al trono de la gracia. Pide perdón, confiesa tus pecados y abraza a Jesús como tu Salvador. Pero a veces nos quedamos como en esa parte. Y es importante porque a la luz de lo que están celebrando, cuando esta columna daba calor, o sea, no luz, sino que daba calor. Imagínate las noches en el desierto, ¿no? Yo no he ido, pero pues algunas veces tan solo que he acampado en algunos lugares, pues te empieza a dar frío en la noche. Entonces imagínate en el desierto, eran noches frías. Entonces en eso es rico cuando tú haces una fogatita y te acercas y entonces ya ni quieres que se apague la fogata porque es una sensación agradable. Pero la columna de fuego no solamente les protegía y era la presencia de Dios evidentemente, sino que también la columna se tenía que mover. Y Jesús está diciendo eso. Él nos llama a seguirle. Jesús quiere que tú y yo le sigamos. Ponía esto en pantalla, que en Dios salva, Dios guía. Aquí Dios salva, Dios guía. La misma misericordia que nos salva, esa misma misericordia nos guía. Y es importante creer en todo, porque Jesús es un todo. A veces queremos como creer ciertos atributos que sí nos convienen, como que aparte, me encanta su gracia, me encanta la salvación, pero ya como yo rendirme a Él y que Él me guíe y que entonces yo tenga que moldear mis tiempos, moldear mis recursos y despojarme de ciertas relaciones, de ciertos hábitos, porque sé que Él no me está guiando por ahí. Eso ya no me conviene tanto. Mejor me quedo con la parte únicamente del Salvador. Y vemos que a la luz de la palabra, quien Dios salva, Dios guía. Mi hermano, Dios no solamente abrió tus ojos para que creas en Él, sino que los abrió para que le sigas. Y es importante, no solamente estábamos ciegos, la Biblia habla de eso y va a poner en el siguiente capítulo este evento donde sana a un ciego y nos muestra a través de eso nuestra condición espiritual. Todos estábamos ciegos, por más que hubiera luz, tenía que abrir nuestros ojos. Pero no solamente quiere abrir nuestros ojos y dejarnos a la deriva, bueno, hagan lo que quieran, vivan como sea, sino que también quiere guiarnos después y que ya no hagamos nuestra voluntad, sino que sigamos sus caminos, sus deseos, su voluntad. Mis hermanos, Jesús no vino a hacer esta especie de coaching que estaba tan de moda, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu empresa? Pues mira, te voy a dar los 5 pasos para que todo eso prospere y te voy a estar echando un montón de porras para que tu proyecto salga adelante. Eso no es lo que implica el seguir y creer a Jesús. Implica de hecho lo contrario, el tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y seguirle cueste lo que cueste. Así que
Yo preguntaba eso y le pido a Dios que examine realmente nuestra fe. ¿Cuántas veces, mi hermano, buscamos la dirección de Dios en lo que hacemos? A veces buscamos la dirección de Dios en grandes decisiones, pero no en el día a día. Y lo que vemos aquí, Dios guió a Israel por 40 años. Todos los días estaba ahí esta columna de fuego. Y de la misma manera, esta luz del mundo que es Jesús, que dura para siempre, nos ha comprado y nos ha salvado para guiarnos todos los días de nuestra vida. De hecho, la idea de la palabra seguir, cuando dice el que me sigue, en esta invitación del versículo 12, la idea de la palabra seguir quiere decir, ahí puse en pantalla, ir detrás de otra persona. Eso es el seguir, ir detrás de otra persona. Eso quiere decir que tú no vas adelante, sino que tú vas siguiendo a alguien que va adelante. Y eso es lo que quiere hacer Jesús. De repente creemos que Jesús, y a mí se me han acercado, y yo creo que, o sea, con buena intención, pero pues es algo que está distorsionado acerca de lo que Jesús dice. Y me preguntan, es que, ¿cómo puedo orar? ¿O cómo puedo hacer? ¿O qué más tengo que dar o hacer para que Dios prospere mi negocio? Para que Dios me conceda que cambie mi esposo, que cambie mi esposa. Y todo se trata de acercarse a Dios buscando la manera de convencerlo para que Dios cumpla los sueños o sus planes. Y como si fuéramos agentes de venta, queremos venderle nuestra idea, ¿no? Legalízame a esta persona que no es cristiano y sé que no te agrada, pero por favor, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y intentamos hacer cosas para que pareciera que en algún momento Él nos dijera, está bien, mijito, sí, ya te lo concedo, aunque va en contra de mi voluntad, tú hazlo, está bien. Pero eso no es lo que implica seguir a Jesús. Eso es más bien querer arrastrar a Jesús, manipularlo y hacerlo a nuestra imagen. Pero aquí implica el seguir a Jesús, ir detrás de otra persona, ir detrás de Jesús, caminar y pisar donde Él pisó, y cómo caminó y dónde Él pisó a través de su palabra. Por eso es también importante eso. Ahora, otro aspecto que da de la palabra seguir, también habla de mantener a la vista a alguien. Mantener a la vista a alguien. ¿Te ha pasado a lo mejor cuando eras más niño, ¿no? Sobre todo los niños cuando vienen detrás de sus papás. Y el punto, cuando en algún momento yo dejé de perder de vista a mis papás en algún lugar, pues te entraba miedo. De repente también tú comenzabas a actuar en la manera que tú creías y terminabas por ahí perdido, desubicado. Bueno, aquí está hablando que el seguirle implica mantener a la vista a alguien, seguirle de cerca, no de lejos, sino mantenernos cerca de Él, mantenernos cerca de su palabra. Yo te pregunto, ¿es esto una descripción de tu relación con Dios? Y yo me lo preguntaba también. Hoy podríamos decir que estamos siguiendo a Jesús o que Jesús nos está siguiendo a nosotros. Sí, cuando yo tenga tiempo, vamos haciendo nuestra voluntad y entonces no establecemos su voluntad para determinar nuestros planes, sino más bien queremos que Él se adapte a nuestros planes, a nuestros tiempos. Sí, cuando tenga tiempo, ahí sí me sobra algo. Si tengo que quitar algo, esto para involucrarme más, para pasar más tiempo con Él. No, yo creo que ahí no. Ahí mejor me mantengo lejos, pero el llamado es estar cerca de Él, seguirlo y ser guiados por Él. Ahora, a lo mejor por el contrario, tú estás aquí y dices, mira, la verdad, mi vida es como la describes, como este cuarto oscuro es un desastre. O sea, por vivir para mí, yo hice las cosas en mi inteligencia, en mi prudencia, mal hechas, no tenía ni idea y me doy cuenta que es un completo desorden. Es un desastre mi vida, aún estoy en tinieblas. ¿Cuál es el camino para salir? El camino para salir de ahí es seguir a Jesús, es lo que Él está diciendo. Por eso puse ahí en pantalla, las tinieblas quedan atrás cuando tú decides comenzar a seguir a Jesús, a mantenerte cerca de Él, a pisar donde Él pisó, a andar tras Él. Ese es el punto de salida. Ahora, ya habló la invitación, seguirle, y todo eso que veíamos implica el seguirle. Pero ahora también va a mencionar qué consecuencias tiene el seguirle. Fíjate lo que menciona en este versículo Jesús, nuevamente versículo 12. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, consecuencia, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los resultados de seguir a nuestra vida, evidentemente, no andará en tinieblas. Ahora, esta palabra andar en la Biblia, al igual que la palabra seguir, tiene que ver con práctica y con una vida cambiada.
tiene que ver con práctica y con una vida cambiada. Es decir, nuestra vida, fuimos comprados, fuimos llamados para reflejar que realmente ha ocurrido algo en nuestro corazón, que hemos entendido quién es Jesús y cuál es el Evangelio y cómo eso ha implicado nuestra vida, y eso se refleja a través de una vida cambiada o una vida ordenada. Esa misma luz que nos expuso y muestra nuestra condición, esa misma luz a través de su palabra también ahora nos ordena, nos vuelve funcionales, porque nos regresa al diseño de que entendemos que somos creados para Él y vivimos para Él, y Él ha establecido ya los términos en su palabra. Así que Jesús no quiere únicamente llenarnos de información con el Evangelio, sino que Él espera, y Él no solamente espera en nuestra deriva. Sabemos que es su Espíritu en nosotros el que mora, y es por su Espíritu que nos capacita para hacer esto, pero Él nos ha comprado para que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones horizontales se vean afectadas por nuestra relación vertical. Y evidentemente no hablo de una vida perfecta, que no haya errores o que no pequemos, pero sí hay una manera de andar, y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, hablando de esta parte de cuando Jesús viene a nuestra vida, se presenta como la luz, lo abrazamos también como la luz, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces nuestro corazón es transformado, lo abrazamos como Señor y Salvador, y eso repercute en una vida distinta. De hecho, mira lo que dice Efesios 5, versículo 1 y 2. Las consecuencias de la luz de Jesús estén en nosotros. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuál es el llamado? Imitar a Dios como hijos amados. Ese es un llamado claro para todo creyente, imitarlo como hijos amados y andar en amor. Ahora, en tu casa puedes leer a detalle, a lo mejor, no sé si has leído Efesios completo, es una epístola de alguna manera breve, pero capítulo 1 al capítulo 3, antes de ordenarnos algo Dios, antes de empezar a dar imperativos y cómo tenemos que andar, Jesús ya se presentó, ya nos mostró cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo era imposible para nosotros salvarnos, cómo es por su misericordia, por su gran amor que nos amó, es por su gracia, nos sella con su Espíritu Santo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Habla de todo lo que Él ya hizo y dice: por todo lo que ya Cristo hizo, entonces anden como hijos amados. Es que no me siento amado, mira la circunstancia, mira lo que me está pasando. Lee Efesios capítulo 1 al capítulo 3, ahí te muestra por qué eres amado, ahí te muestra y nos muestra que nuestra manera de andar, el que éramos enemigos de Dios, el que estábamos muertos en delitos y pecados, el que éramos hijos de ira, y de repente Dios aparece y por su gran amor nos salva, por su única gracia nos adopta. Mis hermanos, ese tremendo amor es lo que nos mueve entonces a imitarle y andar como hijos amados. Nuestra manera de andar es un reflejo evidentemente de lo que hemos creído, es un reflejo de nuestro corazón. Y nuestras acciones únicamente, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, más que reglas, más que leyes, es un cambio de corazón lo que necesitamos. Y cuando abrazamos a Jesús, clamamos a Él por un corazón nuevo, entonces Él también nos lo da. Dice que no andará en tinieblas, sino, versículo 12, que tendrá la luz de la vida. Ahora, aquí hay algo importante, mi hermano, y ahorita vamos a ver algo que es muy importante, porque aquí hay una progresión de lo que está diciendo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice que Él es la luz del mundo. ¿Ok? Juan capítulo 9, versículo 5, que estaremos viendo las próximas semanas, Jesús dice que Él es la luz del mundo, entre tanto que está en el mundo. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hay un progreso. Él es la luz, entre tanto que está en el mundo. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús le habla a sus discípulos y les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Ve la progresión? ¿Ve la idea? Jesús claramente es la luz del mundo, Él es Dios. Aquí Él está hablando de una influencia que tenía evidentemente también en el tiempo, que estaba físicamente, terrenalmente aquí en la tierra, pero iba a llegar un momento donde Jesús ya no estaría presencialmente en la tierra. Y cuando Jesús no estuviera físicamente en la tierra, ¿quiénes son los responsables de ser luz en la tierra? Los discípulos, tú y yo, todo aquel que ha creído en Jesús.
Y este concepto no es un concepto nuevo tampoco. En el Antiguo Testamento, Isaías 49:6 menciona también esta parte. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, no solamente estoy usando esta época para mi nación de Israel. Dios le está diciendo que la salvación también iba a llegar a todo lugar y rincón en el Antiguo Testamento. Mira cómo lo reitera Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un propósito por el cual Él derramó su sangre, por el cual te compró, por el cual extendió su gracia, su misericordia. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es la luz y hemos sido llamados a ser un reflejo de su luz en este mundo de oscuridad. Ahora, me encanta esto porque es algo muy evidente. Los anuncios se ven, no se oyen. Hay otras partes de la palabra de Dios, por supuesto que es necesario compartir el evangelio a través de nuestra manera de hablar. Pero también aquí cuando habla de que anunciéis las virtudes de aquel, decían esto es como un anuncio. El anuncio pues no tiene sonido. A veces nos clavamos tanto en ser bocinas y decimos, pero nuestra vida realmente está desordenada. Anunciamos todo menos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Decimos una cosa pero vivimos otra. El llamado es ser anuncios vivientes de las virtudes de aquel que nos salvó. Ahora, me encanta que Jesús nos llama a reflejar su luz. Y me encanta esto porque muchas veces el problema, y debemos ser bien honestos en esto, muchas veces el problema que tú y yo dejamos de reflejar la luz de nuestro Señor es porque estamos, no sé si has visto o si te has dado cuenta, la luna, el sol, la luna no tiene luz por sí misma, pero es por la luz del sol, podemos verla. Entonces, ¿cuándo es cuando no se ve la luna? Cuando se interpone y entonces no le da la luz del sol y sucede el eclipse. Bueno, de la misma manera muchas veces en nuestra vida se interpone tanto el mundo, tanto las cuestiones terrenales, el pecado, que entonces ya la luz de Jesús deja de reflejar en nosotros. Ahora, me encanta que Jesús no nos llama a producir por nosotros mismos la luz, sino que nuestra responsabilidad y el resultado de obedecer y seguir a Jesús es que nuestra vida sea un reflejo de quién es Él, sea donde sea que Él nos haya puesto y donde sea que nos encontremos. Nuestra responsabilidad primaria, puse ahí en pantalla, es que somos llamados a ser reflejo de luz, no creadores de luz. Y para ser un reflejo de luz necesitamos a la luz que es Jesús. De ahí la prioridad de que nosotros no podemos dar, no podemos tener algo que no estamos recibiendo. El llamado primordial, mi hermano, y debemos cuidarnos de esto, no es, bueno, vamos a hacer luz. El primer llamado es venir y pasar tiempo en su palabra, recibirlo a Él, escucharlo a Él, seguirle a Él, y entonces de manera natural seremos luz en nuestro entorno. Dice versículo 13, mira cómo reaccionan estos hombres. Vamos a terminar y te voy a explicar ahorita por qué lo que está pasando aquí. Versículo 13, cómo reaccionan estos hombres ante todo lo que Jesús está diciendo. Dice: entonces los fariseos, Juan 8:13, le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, no nos vamos a detener en esta parte, porque en Juan capítulo 5, está ahí en YouTube también, o leerlo, ya tuvo esta misma discusión con ellos. Ellos cuestionan su autoridad, es un asunto reiterado. Le están diciendo: Jesús, ¿tú con qué autoridad dices eso de ti mismo? Juan capítulo 5, ya vimos que Jesús presentó como sus testigos a Juan el Bautista, presentó también su propio testimonio, es decir, las cosas y señales que él había hecho, presentó al Padre que dio testimonio de él, y presentó a las Escrituras también como testigos de quién es Jesús. Entonces, lo que está pasando aquí es que literalmente estos religiosos se están quedando ya sin argumentos, vuelven a sacar esto, realmente no quieren ser convencidos por lo que ya es evidente que Jesús les está mostrando. Y a lo mejor tú estás así, ¿no? Ya la palabra es clara, ya te está evidenciando, ya no hay ni para dónde, y por más, ya te quedas sin argumentos, pero sigues endureciendo tu corazón. No seas así. Si Dios te ha traído aquí es porque te ama,
porque quiere reconciliarte con Él y que salgas de aquí por los méritos de Jesús, siendo su hijo y siguiéndole a Él. Versículo 14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Capítulo 5, Jesús ya habló: mi testimonio no es suficiente, pero presenta a los testigos. Y entonces aquí también les dice: miren, yo sé de dónde vengo, pero ustedes, fariseos, no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Es decir, no tienen un propósito en la vida. Y entonces imagínate el coraje que les está dando a estos religiosos, ¿no? Versículo 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, somos muy dados a juzgar por las apariencias. ¿Recuerdas a Samuel? Juzgó por las apariencias. ¿Y qué le dice Dios? Tú juzgas por las apariencias, no juzgues así. Las apariencias nos engañan, nos confunden. Pero aquí Jesús habla de que Él no juzga a nadie en este momento. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, está hablando aquí Jesús, dice versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Entonces Jesús dice: mira, en la ley, evidentemente, Deuteronomio 17, puedes checarlo en tu casa, para juicio se necesitan 2 o más testigos, y Jesús está diciendo: mi Padre es testigo, entonces mi testimonio es verdad. Dios el Padre me ha respaldado. Versículo 19, respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, aquí le está diciendo: a pesar de ustedes que son súper religiosos, que intentan cumplir la ley a rajatabla, ustedes no conocen al Padre. Si me conocen a mí, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Entonces, ¿qué nos dice aquí? No podemos conocer a Dios sin pasar por Jesús. Si quieres conocer a Dios, cómo es Él, tienes que conocer a Jesús, porque es cuando vemos a Jesús que vemos a Dios. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, no hay tal cosa como yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Ese es un Dios que está hecho a tu imaginación, pero no es el Dios de la Biblia. Versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. A pesar del coraje, de la mala intención de estos hombres, no había llegado su hora. Y eso nos muestra nuevamente que cada lugar que Jesús estaba, cada situación que Él presentó, que Él vivió, estaba guiada y dirigida por su Padre. Y otra vez quiero terminar con este concepto, mi hermano. Si la palabra de Dios nos muestra que ser creyentes es anunciar las virtudes de aquel, es andar donde Cristo anduvo, y Él estuvo siempre guiado y dirigido por su Padre, la pregunta es, ¿la manera en que vivimos es evidente quién dirige tu vida? ¿Quién dirige las decisiones que tomas? Yo ponía esto en pantalla. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de que cada hora, segundo y cosa que Jesús hizo había sido establecido por su Padre, y Jesús tenía contentamiento en eso. Y aún lo podemos ver de una manera tremenda instantes antes de ser entregado para ser crucificado, cuando está sudando gotas de sangre, y entonces le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, cuando nos habla de todo esto, mi hermano, y con esto quiero terminar, de que Jesús es la luz del mundo, nos muestra su deidad, nos muestra también su disponibilidad, nos muestra nuestra condición, nos muestra su durabilidad, pero también nos invita a seguirle, y también por medio de seguirle, por medio de esa luz, Él también está en la intención y con el propósito de ordenar nuestra vida con esa misma luz que es Él, y que no es únicamente para exponernos, sino también para ordenarnos. Por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es importante porque a veces decimos: bueno, ¿y cómo Dios me guía? Y somos muy dados a decir: bueno,
pues por lo que yo siento. Pues siento que por aquí sí va, siento que esta persona sí me conviene, siento que este negocio está bien. En lugar de conocer su palabra, pasar tiempo leyéndola y sobre todo aplicándola. Como decía Primera de Juan, no solamente decir que tenemos comunión con Él, sino practicar la verdad. Entonces, mi hermano, esta es definitivamente una invitación primeramente de Cristo. Si tú has escuchado esto por primera vez y dices, mira, mi vida la verdad estaba en tinieblas, y podemos entender que a la luz de nuestro pecado, delante de la santidad de Dios, todos estábamos en tinieblas, pero es por medio de Jesús, es luz que descendió, que se hizo hombre, que dio su vida en rescate de todos nosotros como pecadores, que entonces esas tinieblas son quitadas y somos trasladados al reino de su Hijo, únicamente por su gracia. Pero a lo mejor tú ya estás ahí y dices, wow, es impresionante, y qué bueno recordar eso, que ha sido por su gracia, que no se trata de que Él iba a mejorar mi vida únicamente en lo terrenal, sino que Él más bien vino a cambiar mi condición legal delante de Dios, y de ser enemigo, de andar en tinieblas, hoy puedo andar en luz. Y mi segundo punto para aplicar esto es pedirle a Dios, Señor, a lo mejor mi vida no ha sido evidencia de que realmente ya he abrazado tu evangelio, he creído en ti, y pedirle que Él nos dé un corazón nuevo, que podamos llevar a cabo este propósito, que gloria a Dios no es en nuestra fuerza, no es en nuestro echarle ganas, sino en venir y pedir y reconocer nuestra debilidad, rogando por su Espíritu Santo que nos llene, saber que Él está con nosotros todos los días, como esta columna de fuego, esta nube que se movía y guiaba al pueblo de Israel. Él sigue estando aquí, y Él anhela no solamente ser nuestro Salvador y recibir nuestra gloria y nuestra adoración por lo que Él ya ha hecho en el madero, sino también recibir nuestra adoración en nuestras vidas como sacrificios vivos por las misericordias recibidas. Así que vamos a terminar. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Señor, muchas gracias porque es muy clara tu palabra, Señor, y gracias porque tomas conceptos fáciles de entender, y gracias porque te presentas como esta luz del mundo, Señor. Gracias porque, conociendo tú nuestra condición, Señor, de andar en tinieblas, de andar perdidos en nuestro pecado, viviendo conforme a nuestros deseos, Señor, tú tomaste forma de siervo, Señor, y cargaste con el castigo que todos nosotros merecíamos, Señor, para nosotros hoy poder también habitar en luz, Señor, y que esas tinieblas que nos apartaban, que era el pecado, y esas tinieblas que también éramos nosotros por causa de nuestro corazón. Padre, tú prometes no solamente quitar las tinieblas y podernos adoptar en esta relación de confianza, de gracia, de hijos amados contigo, Señor, sino también tú prometes capacitarnos, Señor, y cambiar nuestro corazón, cambiar nuestros deseos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Así que te rogamos eso, Padre, que concedas nuevos corazones, nuevos nacimientos, Señor, que más allá de confesar y decir, Señor, sea una evidencia, sea un anuncio en nuestra vida, Señor, y aquel lugar donde estemos, en cualquier persona, entendiendo que tan glorioso es predicar tu palabra en un ámbito como criar niños, como servir a nuestro esposo, a nuestra esposa, como a lo mejor servir a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, Señor. Todo lo hagamos para tu gloria, Señor. Te necesitamos, Padre, y queremos cumplir, no por cumplir, sino por lo que ya hemos recibido, Señor, por la salvación perfecta, entera, y únicamente por gracia, por el amor que nos has extendido en Jesús, que nos capacites en tu Espíritu, Señor, para hacer anuncios vivientes de tu gracia, de tu amor, y que seas exaltado a través de nuestras vidas, Señor. Yo te ruego esto, Señor, porque creo y anhelo que seamos honestos, y aunque suena muy bonito y a lo mejor muy motivante, Señor, también hay una parte en nosotros que aún hay pecado en nosotros, Señor, aún hay debilidad, y yo te ruego que constantemente nos recuerdes precisamente tu evangelio, Señor, que no se ha tratado de nuestras obras, de nuestros méritos, Señor, sino que al mostrarnos nuestra condición real, y seguramente porque vendrá en este tiempo aflicción también, Señor, nos recuerdes tu evangelio, nos recuerdes tu gracia, nos recuerdes lo amados que ya somos únicamente por el afecto de tu voluntad, Señor, para entonces anhelar y ser eso, Señor. Danos la mente de Jesús, Señor, danos la mente de siervos para tu gloria, Padre, como cantábamos hace algún rato, Señor, y que nuestras vidas sean de alguna manera, Señor, púlpitos andantes, Señor, que allá donde tú nos lleves podamos ser luz. Y definitivamente hay mucha necesidad de luz, empezando en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra ciudad,
Así que, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo este llamado tan hermoso que nos has dado y que sabemos que todo depende de ti, Señor. Así que gracias por este tiempo. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te ha hablado algo. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y vamos a terminar adorándole a Él.